que es que sencillamente en unos años todo el mundo estará usando como mínimo un 20, 30, 40% de esto, porque es que no hay ningún motivo por el cual no lo tengas que utilizar. Hola a todos y bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast donde exploramos el innovador mundo de la inversión todoterreno. Únete a nosotros mientras simplificamos conceptos financieros complejos, conversamos con expertos líderes en el sector y analizamos aplicaciones prácticas del return stacking y otras estrategias de inversión disruptivas. The Off-Road Investor está aquí para guiarte más allá de las carteras de inversión tradicionales de acciones y bonos y ayudarte a pensar de manera diferente sobre la asignación de activos. Este podcast es solo para fines informativos y no debe considerarse como base para tomar decisiones de inversión. Para más información, visita returnstackportfolios.es. Hola a todos, bienvenidos al episodio 9 de The Off-Road Investor. Me acompaña Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management y de Return Stack Portfolio Solutions. ¿Qué tal, Rod? ¿Cómo estamos? Bastante bien, creo que es episodio 9.5. Exacto, es el episodio 9.5 porque realmente la semana pasada ya grabamos el episodio, estuvimos una hora hablando de return stacking y todo esto que nos interesa tanto y luego nos dimos cuenta de que no le habíamos dado al botón de grabar. Fue una de las mejores conversaciones que el mundo de Internet ha podido escuchar, si es que lo hubiéramos grabado. Por suerte esta segunda, el 9.5, viene con presentadores que ya han practicado, ¿no? Es un nuevo tipo de podcast en el que hacemos toda la sesión y luego la repetimos. Como os decíamos en el anterior episodio, con el parón de verano, hemos cogido un poco de descanso. Los mercados, bueno, están tranquilos, pero a mitad de verano nos dieron un poco de susto, comentaremos eso también. Pero en este capítulo no vamos a hablar mucho de las carteras, porque en términos de rentabilidad, la verdad que sigue todo más o menos igual. La cartera off-road de la que hablamos principalmente sigue rondando un 16-17% de rentabilidad en dólares y entonces no vamos a comentar mucho en cuanto a las piezas, lo que estaba haciendo, porque la verdad es que llevamos unos meses bastante planos. Y entonces queríamos aprovechar este primer episodio después del parón para refrescar conceptos, porque sí que es verdad que con todo el trabajo de comunicación que llevamos haciendo este año, pues cada vez se suma más gente, entra nueva gente a los canales también al propio blog, a leer artículos y hacer preguntas, y entonces vamos a empezar desde el principio, y como esto es return stacking y es return stack portfolios, la primera pregunta es, ¿qué es return stacking? Comentaba el otro día en broma que el otro día estuve en un podcast y uno de los comentarios que apareció por debajo en los comentarios de ese podcast era algo así como, "Buah, no he entendido nada, en cuanto empezáis con anglicismos me pierdo", ¿no? Y eso que yo, nada más decir return stacking, siempre lo traduzco y lo traduzco como apilar retornos o capas de rentabilidad, pero más que la palabra, lo importante es el concepto. Entonces, no sé tú, Rod, cuando tienes que presentarle a alguien por primera vez este término, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo describes? Número uno es decirles lo que intentamos hacer y después van a ver las preguntas. Lo primero que digo es que tenemos una manera de cambiar una versión de invertir que significa que puedes conseguir los retornos de tu mercado ideal, lo que te guste más, sea el mercado americano, sea el mercado europeo, lo que quieras. Todo el mundo está tratando de ganarle a ese índice, ¿no? Está tratando de hacer mejor que el índice básico. La mayoría de la gente lo trata de hacer seleccionando acciones. Lo que nosotros estamos haciendo es estamos agregándole una capa, una estrategia por encima que es diversificada a lo que son acciones o bonos, renta fija, renta variable. Y al ser diversificado, lo que logramos es darte una capa extra de retornos sin necesariamente agregarle una capa extra de riesgo. Eso es lo que empieza. Entonces, si quieres ganarle al índice, tienes un par de maneras de hacerlo. Número uno, puedes hacerlo a través de tratar de elegir mejores acciones, mejores compañías. O puedes comprarte el índice y hacer un return stack, algo por encima, que tiene baja diversificación, que tiene una expectativa de retorno positivo y le das un retorno por encima. Y si haces eso constantemente, consistentemente, y lo haces a través de años, esa capa por encima tiende a tener retornos positivos 8 de 10 años y a largo plazo vas a tener un mejor retorno que el índice. Entonces, lo plantas con eso y obviamente la siguiente pregunta es, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? Y ahí, Pero la idea es realmente lo que dice el nombre, que es apilar retornos por encima. return stacking, exacto, que es retornos y capas o apilar esas capas de rentabilidad.
A mí me gusta hacer el énfasis también en la idea de diversificación, ¿no? Y en que hemos encontrado una forma de hacer para todo el mundo, una forma de utilizar tu capital de forma más eficiente. Porque la gente cuando piensa en eficiencia, en inversión, muchas veces piensa en diversificación y esto es una manera de aprovechar al máximo los beneficios de la diversificación. Porque cuando yo te digo diversificar, tú muchas veces piensas en que tienes que vender parte de tu inversión para hacerle hueco, encontrar un espacio en tu cartera para algo que va a ayudarte a reducir riesgos, reducir volatilidad, pero que normalmente también te va a reducir potencial retorno, sobre todo si lo estás viendo desde esta perspectiva de invertir en renta variable como el único primer activo y a partir de ahí diversifico. Claro, nosotros lo que estamos diciendo es, no, la diversificación va por encima. Si yo coloco la diversificación por encima de tu inversión tradicional, entonces lo que obtengo es la suma de rentabilidad de la diversificación más tu inversión tradicional, en este caso renta variable, por ejemplo. Digamos que el ejemplo sería, en vez de vende la mitad de tu renta variable para poner renta fija, es no, mantén tu renta variable y encima pon renta fija. De esta segunda forma, tu resultado será la rentabilidad de la renta variable más la rentabilidad de la renta fija menos el coste de financiar esta operación, que es un coste bajo que da para que haya un beneficio realmente. Y realmente el riesgo no es el riesgo de la renta variable más el riesgo de la renta fija, que es lo que mucha gente intuye, sino que el riesgo es muy parecido al simplemente el de renta variable. Luego hay que ver los números y exactamente cómo lo haces y los porcentajes, pero es esa idea. Utilizar tu capital de forma más eficiente, sacar el máximo provecho a los beneficios de la diversificación. Lo que está ocurriendo ahí, y tenemos algunos ejemplos, es que aumentamos el riesgo al tener dos inversiones. Pero como esas dos inversiones diversifican, ese efecto de diversificación cancela buena parte de ese aumento de riesgo. Y por eso lo que decías, aumentamos tu rentabilidad potencial, no aumentamos significativamente y desde luego no proporcionalmente el riesgo de invertir. Nosotros en este podcast hemos hablado de return stacking, pero lo hemos enfocado siempre hacia un tipo de cartera en concreto, lo que estamos llamando cartera todoterreno, de las carteras off-road, son las que estamos ofreciendo desde Unbank, son todo modelos de cartera todoterreno. Y al final cartera todoterreno es llevar este concepto a su máximo esplendor, ¿no? A todo lo que podemos incorporar para no solo hacer stacking con dos activos, sino estar aprovechando todas las piezas y empezando desde cero prácticamente. Para mí es como una diferente forma de entender el por qué tienes que invertir. Entonces, de nuevo te lanzo la pelota, Rod. Tú cuando hablas con un inversor, sé que incluso dentro de Resolve, tú también eres de los que más promueve esta idea de todoterreno, otras casas de inversión lo llaman all weather, tienen otros nombres, pero esta idea de hacerlo razonablemente bien, pase lo que pase, ¿por qué es tan interesante para ti y por qué te gusta este? Sí, o sea, para mí lo más importante es sobrevivir en el tiempo que te importa a ti. No esta idea de que los mercados suben y te dan 8% al año, pero tienes que ser disciplinado y si lo haces a largo plazo vas a adquirir ese retorno. Puedes haber sido correcta, especialmente para los mercados americanos, pero es correcta cuando sumas 40, 50 años, ¿no? Por ejemplo, siempre usamos el ejemplo de 1966 al 97, el Dow Jones hizo 8% al año, pero en realidad hizo 0% por 16 años y 16% por 16 años y el promedio fue 8. ¿Qué te importa a ti que en el promedio de 30 años más hayas hecho 8% si tú te retiras en 1966 y tienes cero retorno por 10 años? ¿No? Entonces, el tema de crear un portafolio diversificado es la explícita reconocimiento de tu ignorancia, de lo que va a pasar en la acción, en renta variable, lo que va a pasar en renta fija, lo que va a pasar en oro, lo que va a pasar en commodities, lo que va a pasar con inflación o deflación. El entender que la mayoría del mundo no se enfoca 100% de su día tratando de predecir lo que va a pasar en el futuro y los que hacen eso, como profesionales, tampoco pueden predecir lo que va a pasar en 12 meses. De hecho, que hay algo por ahí entre 5 y 10 días, de repente 3 y 6 meses, pero 12 meses, 3 años, 4, 5 años lo que va a pasar, si alguien te dice que saben, no les creas. O sea, yo por lo menos no he visto evidencia que se pueda hacer. Entonces, el entender que es bien difícil predecir el futuro, tienes que ahora poner tu plata en algo más que sea efectivo, porque efectivo te puede pasar lo que me pasó a mí en mi familia en el 89 en Lima, que fue
inflación de 20% a 7.200% en 6 meses y esa plata que tenías en el banco no vale nada, ¿no? Entonces, el mantener tu plata debajo de tu cama no va a funcionar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes invertir en renta variable, puedes invertir en renta fija. Esas dos cosas no funcionan igual al mismo tiempo. Hay razones por las cuales gente quiere renta fija en ciertos momentos y no. Si hay un caos en el mercado, digamos COVID, lo que terminó pasando fue que todo el mundo que estaba tomando riesgo en renta variable vendió su renta variable bruscamente y compró lo que era seguridad, que son renta fija de los gobiernos más fuertes, los americanos, los G7 básicamente. Y muy poca gente sabe, pero ese portafolio subió casi igual. Entonces, si tienes un balance entre renta fija y renta variable, puedes mantenerte sin perder mucha plata en ese momento. Ahora, otros choques importantes son inflación. ¿Qué puedes usar ahí? Puedes usar oro, puedes usar commodities y puedes usar estrategias activas como lo de Managed Futures Trend, que usa las tendencias de todos esos mercados para poder diversificar aún más, ¿no? Entonces, la idea de todo terreno es decirte a ti mismo que no sabes tanto, entender que estos diferentes mercados tienden a tener un retorno positivo por razones fundamentales y que se mueven de diferentes maneras en diferentes momentos. Eso es diversificación. Y después es el balance. Entender que la volatilidad de renta variable es mucho más alta que la renta fija, la volatilidad de ciertos commodities son mucho más altos que la renta variable, y así vas midiendo las volatilidades y te quieres asegurar de que ninguno de ellos está tomando mucho control. Entonces le das una proporción adecuada para que la volatilidad sea igual a través de todos esos mercados. Cuando pones eso junto, tienes un portafolio balanceado y con máxima diversificación. Entonces, regresando a 1966 al 82, cuando la renta variable no pasó nada, la renta fija le fue muy bien, a oro le fue espectacular, a commodity le fue, o sea, mejor que oro, y eso fue porque fue un momento inflacionario, ¿no? Entonces, si hubieras tenido esos 4 pistones dentro de tu motor durante el 66 al 82, uno de tus 4 pistones hubiera hecho cero, el resto hubiera hecho plata, hubieras podido retirarte sin problema. Esa es la idea de todo terreno. Entonces, el enfoque en solamente invertir renta variable, más que nada en tu país local, para mí siempre me ha parecido una locura. Al final es la idea de intentar buscar una cartera que lo haga razonablemente bien, pase lo que pase. Y luego, la segunda parte es que gracias al return stacking podemos hacer que una cartera todoterreno sea conservadora, una cartera todoterreno puede ser equilibrada en cuanto a volatilidad, en cuanto a riesgo asumido, y una cartera todoterreno puede ser agresiva, pero nunca va a dejar de ser una cartera que equilibra esas piezas, que tiene ese control, que tiene más o menos una exposición de activos y estrategias que van a funcionar en cualquier tipo de escenario económico o en cualquier tipo de entorno de mercado. Una idea de los amigos del Cockroach Fund, que es también una estrategia a todoterreno, ellos suelen decir eso de que para la mayoría de inversores el objetivo es doble, es tener la máxima cantidad de dinero en el futuro, que por eso estás invirtiendo, quieres que tu capital crezca, pero también tienes que asegurarte de que tienes suficiente dinero durante el camino. Y esa segunda parte es la que yo creo que se olvida mucha gente cuando invierte, ¿no? Las medias, como bien decías, son muy engañosas, especialmente cuando miras medias de muy largo plazo. Entonces siempre decimos, hay que mirar información de muy largo plazo, pero claro, hay que mirarla en contexto, porque si coges información de muy largo plazo y te quedas con la media puede estar muy, muy lejos de lo que tú vas a experimentar en un periodo de 5, de 10, de 15 años. Al final converge, ¿no? Al final va a tender a converger a esa media. Pero, claro, yo creo que subestimamos nuestra capacidad de aguantar, nuestra capacidad de saber qué es el largo plazo, que también es a veces un poco etéreo. Yo veo muchas veces, sobre todo cuando estás haciendo un backtest, una simulación, largo plazo es el tiempo que haga falta hasta que veo lo que quiero ver. Voy mirando hacia atrás hasta que se confirma mi sesgo. Entonces, sí, esa es la idea de cartera todoterreno. Y en el podcast en concreto hemos hablado de carteras todoterreno que incorporan aquellos activos y estrategias que tenemos disponibles ahora mismo para poder utilizar stacking. Y esos son la renta variable y la renta fija, que es lo que invierte el 99% de la población, que efectivamente tiene ese poder de diversificación, pero que también tiene ese momento en el que pueden caer a la vez, típicamente en momentos de inflación. Por eso también tenemos oro como un activo base, que además tiene otros
elementos de protección que pueden funcionar en distintos entornos. Y a partir de ahí nos vamos de lo que sería el buy and hold que la mayoría de personas que trabajan con índices conocen y están familiarizados, y ya pasamos al mundo de las estrategias activas, como decías. Y hablamos mucho de carry, hablamos mucho de trend following o managed futures, pero típicamente estamos hablando de trend y carry, que son dos formas de tener exposición a todos esos mercados líquidos, pero a la vez gestionándolos de distinta forma. En los últimos 2 episodios, para quien quiera hacer un deep dive y meterse en profundidad, hablamos en uno todo el rato de trend, y tenéis también en returnstackportfolios.es una serie de artículos explicando y resumiendo también mucha información que hay en los propios papers de Resolve, que podéis también encontrar en su página web en inglés. Y lo mismo con Trend. Tenéis eso explicado muy en profundidad. Pero ahora un poco 10.000 pies, vista de pájaro por encima. Cuando tienes que explicarle a alguien qué es Trend, ¿cómo lo haces? Básicamente, número uno, tenemos que entender que pues, la gente que invierte tiende a invertir con sus emociones, ¿no? Y creo que todos podemos ponernos en acuerdo con eso, ¿verdad? Es bien difícil encontrar a alguien que no se mete emocionalmente cuando hay plata en la línea y tienes que tomar decisiones. Cuando estás jugando póker y no te va bien, vas a tomar malas decisiones, y vas a tomar más de esas malas decisiones, y cuando te va bien vas a estar tomando más de esas buenas decisiones. Y académicos a través de las décadas, específicamente Amos Tversky y Danny Kahneman, que escribieron un libro que se llama Thinking Fast and Slow, Pensando rápido y lento, deletrearon muy bien por qué es que los humanos tienen estas tendencias de ir con el grupo. Y eso se traslada en los mercados y lo han demostrado también. Si algo se ha movido positivamente en un periodo, digamos por un mes, las chances de que continúe moviéndose para arriba, porque gente está apilándose más, son más altas de que caiga. Ahí hay una ventaja. Si sabes eso, si sabes que la gente, que algo que ha subido va a seguir subiendo y algo que ha bajado va a seguir bajando, puedes hacer una estrategia sistemática, con cero emociones, en el cual vas comprando más de las cosas que están subiendo y vas vendiendo short esas cosas que están cayendo. Fácil, obviamente. Suena muy fácil hasta que te digo que en promedio la tendencia de que continúe siendo positivo el siguiente paso es aproximadamente 52-54%, ahí se aguanta. O sea, yo voy a sentir que aproximadamente 50% de las veces voy a poner una apuesta para comprar más y me va a caer, y el otro 50% va a subir. No, gracias. Y es por eso es que se hace difícil que estrategias como estas se vayan a hacer o que paren de funcionar, ¿no? Porque la gente todavía sigue siendo emocional. Pero si creas un sistema diversificado, un sistema sistemático en que ejecutas eso religiosamente y estás invirtiendo a través de todos los índices más grandes de renta variable en el mundo, todos los índices de renta fija en el mundo, todos los commodities que hay, oro, etcétera, los currencies, tienes mucha diversificación, estás haciendo varias apuestas cada día y estás actuando a diario para asegurarte que estás yendo al nivel de la tendencia. Tiendes a crear un portafolio en el cual, como los casinos en Las Vegas, que solamente ganan 50.5% de las apuestas, puedes hacer bastante plata a largo plazo, ¿no? Haces plata en tiempo, no todo el tiempo. Y cuando ejecutas esa estrategia tiene un par de cosas, un par de importantes características. Número uno, obviamente, cuando hay tendencias fuertes en el mercado, te va a ir bastante bien. ¿Y cuándo tienden a haber las tendencias más fuertes en el mercado? Normalmente cuando hay euforia o cuando hay pánico. En la subida de 1999, con el tech, que todo estaba subiendo al mismo tiempo, que había una liquidez en el mercado tremendo, las tendencias eran espectaculares y le fue muy bien a esta estrategia. Porque había una apuesta, básicamente, compra todo lo que es riesgo y vende corto todo lo que no es riesgo. Y las otras etapas son cuando la gente entra en pánico. 2008, COVID, etcétera, cuando las tendencias son bien bruscas. Por ejemplo, en 2008 era commodities cayeron fuerte, equities cayeron fuerte, las tendencias continuaron por semanas y meses y renta fija subió bastante. Entonces estas estrategias compraron renta fija y vendieron commodities y equity hasta que las tendencias se calmaron. Cuando haces eso, estás haciendo plata cuando el resto de tu portafolio tiende a perder. Entonces crea o llena las partes de tu portafolio más tradicionales cuando lo necesitas más.
Y por eso es que para nosotros la primera idea de que si vamos a invertir en algo que no es tradicional, ¿qué podemos hacer? Que sabemos que tiene una tendencia a hacer plata a largo plazo y que se mueve de diferentes maneras con el resto de mi portafolio. Y cuando te investigas las veintitantas diferentes categorías, esa categoría es la más potente, sin duda. Has dicho un par de cosas interesantes. La primera, yo siempre pienso que afortunadamente no estamos locos todo el tiempo, ¿no? La gente se vuelve loca en momentos muy concretos y ahí es cuando estas estrategias tienden a darte ese mayor retorno. Y lo segundo, que claro, cuando la gente piensa en una cartera, nosotros decimos mucho vainilla, ¿no? Pero una cartera básica, acciones, bonos, quizá incluso acciones, bonos, oro, buy and hold, como la cartera permanente o como una cartera Vogel indexada que todo el mundo conocerá. Claro, esto es buy and hold y luego rebalancea, ¿no? No es comprar, mantener y dejarlo ir. Hay que rebalancear. Entonces, en realidad, eso es una estrategia de reversión. Tú tienes esos pesos y cuando se desajustan, pues tú venderás una cosa, comprarás la otra y estás apostando a que hay reversión. Por lo tanto, es una estrategia que va a funcionar mejor cuando los mercados sean volátiles, sean laterales y efectivamente ocurra esa reversión. Pero cuando aparezcan grandes tendencias prolongadas en el tiempo, en realidad rebalancear te resta rentabilidad. Eso que dicen muchas veces la gente que invierte de forma pasiva, y el rebalanceo te genera un 1% anual, a ver, depende. Si solo es rebalanceo con acciones y bonos, no siempre te genera una rentabilidad adicional. Eso no es así. Pero claro, si a esta estrategia que funciona cuando hay mercados volátiles y laterales, le pongo al lado otra estrategia que está invirtiendo también en acciones y bonos, pero que se ve favorecida cuando hay grandes tendencias de precios prolongadas en el tiempo, positivas o negativas, claro, es que tengo dos estrategias que funcionan, que evidentemente están descorrelacionadas y ofrecen buena diversificación, porque una funciona especialmente bien cuando otra funciona especialmente mal y viceversa. Entonces, tiene un sentido muy lógico y esta es una de las primeras cosas que yo empecé a introducir en los fondos de inversión que gestionaba, porque me resultó también fácil hacérselo ver a la gente, ¿no? Como, claro, tu cartera buy and hold tiene estas ventajas, estos inconvenientes. Fíjate que aquí tengo otra cosa cuyas ventajas e inconvenientes son casi opuestos a lo que tú tienes. Por lo tanto, si los combinamos, pues evidentemente hay un efecto de diversificación muy fuerte y somos capaces de ofrecer ese mejor retorno-riesgo. Como bien dices, esto siempre es a largo plazo. Después de la crisis, de la década de crisis de los 2000, todo el mundo quería tener este tipo de estrategias en la cartera y luego pasaron 10 años en los que no hizo falta hasta hace 2 minutos, donde de repente otra vez funcionó, ¿no? Y te cubrió de COVID, te cubrió en 2022 con la caída de acciones y bonos, todo caía a la vez, ahí de repente otra vez commodities se dispara, trend following es capaz de sumarse a esa tendencia. Entonces, bueno, difícil de tener en la cartera para mucha gente, por eso en la cartera todoterreno a mí me gusta tanto el que sea un único paquete, porque creo que no hay, esto en inglés lo llamamos line item risk, que en español sería como el riesgo de ser capaz de ver qué es exactamente aquello que te está haciendo perder en tu cartera durante un tiempo prolongado, ¿no? Esto hace que mucha gente quiera que lo quites, ¿verdad? En las carteras, habrás tenido esa experiencia seguro como asesor. Esto que tienes aquí lleva 7 años sin funcionar. ¿Por qué tienes esto aquí en la cartera? Esto hay que quitarlo, obviamente, ¿no? Obviamente. Obviamente hay que quitarlo, cuando es justo lo contrario, y cuanto más tiempo pasa, más aún. Hemos hablado de Trend y también hemos hablado de Carry, que viene a hacer lo mismo porque funciona con futuros, también invierte en todos estos mercados, pero está haciendo algo diferente. Yo últimamente me está resultando fácil hacérselo entender a la gente cuando les digo que es como la inversión en dividendos, pero en todos los mercados y no solo en acciones. Creo que todo el mundo le resulta muy intuitivo. Ah, claro, yo compro esta compañía que me está pagando este dividendo y oye, esto está interesante porque efectivamente me lo están pagando, ¿no? Y lo cobro, igual que cuando miro un bono, pues oye, este bono me está pagando y este bono me está pagando más. Normalmente aquellos que te pagan más tienen también un poco más de riesgo. Cuando empezamos a tomar apuestas en muchas compañías, en muchos bonos, diversificamos esos riesgos, pero también podemos salir de ese plano de compañías y bonos y empezar a mirar en materias primas, empezar a mirar en divisas, porque ahí también, mediante futuros, podemos saber cuáles son aquellas apuestas, aquellas inversiones que nos pagan más si las cosas
no cambian mucho, ¿no? Esto también pasa en compañías. Una cosa es que el último dividendo fuera X y otra cosa es el siguiente que te vayan a pagar, a ver si lo mantienen o no. Si las cosas no cambian, esto es lo que esperamos cobrar. Y esto, de nuevo, en todos los mercados, midiéndolo de distintas formas y de forma muy diversificada, nos da una estrategia que en sí mismo es bastante todoterreno, porque a diferencia de Trend es una estrategia que siempre tiene muchas apuestas a la vez muy repartidas. Estás invirtiendo en todo, cruzando esos pares, mirando, comparando distintas inversiones entre ellas para ver dónde tenemos que estar, mientras que Trend lo que está haciendo es muchas veces apuestas muy concretas que, como tú dices, salen solo un 53-54% de las veces. Cuando te salen ganas mucho, cuando no, no tanto. No sé, al introducir Carry, que ha sido lo último que habéis incorporado vosotros también, ¿cuál ha sido la respuesta de los inversores? No sé si hay gente que te decía, bueno, pues esto ya estaba bien, no sé si hace falta ya más este diversificador. ¿Cómo lo habéis explicado esto? Bueno, como estábamos hablando antes, yo siempre estoy buscando para crear una cartera todoterreno, siempre estoy buscando la siguiente mejor, hablando de un podcast que se llama Todoterreno, que el Off-Road Investor, hablando de pistones, quieres agregarle más pistones a tu motor que sean idiosincráticos, que se muevan diferentes al resto de los pistones. Y cuando te pones a ver de nuevo, las diferentes categorías que existen en el mundo de inversión, la mejor estrategia después de Trend que yo he visto es Carry. Y Carry tiene una tendencia a tener baja correlación con equities, baja correlación con bonos, baja correlación con Trend, baja correlación con commodities. O sea, realmente es su propia cosa. Entonces, simplemente viendo las características, quieres agregar eso. Ahora, la diferencia entre elegir cuándo comprar largo y comprar corto un mercado en futuros, entre Trend y Carry, es que en Trend realmente estamos tratando de acorralar los espíritus animales, ¿no? Es realmente, ¿dónde están las emociones? Y las emociones son explosivas. Entonces, si tú te pones a ver la línea de retorno de Trend, es bastante brusca. Todos los años tienes caídas así rápidas, ¿no? Que son al opuesto del resto de tu portafolio. Entonces, no lo ves si es que es parte de un grupo más grande, pero si lo ves solo, la línea es un poco brusca y después cuando lo necesitas más, está ahí para proteger. Cuando sumas todas las ganancias, tienes una buena ganancia similar a renta fija, renta variable, commodities, oro, etc. Pero el camino es un poco más brusco, pero tiende a estar ahí cuando necesitas más la protección. Carry yo lo considero más como una estrategia de inversión, es como invertir en varias compañías que tienen dividendos altos. Estás diversificando a través de sectores, cada compañía tiene un dividendo diferente dado su sector en particular. Entonces, las apuestas que existen ahí son más diversas y rara vez se concentra en el movimiento, no les importa el movimiento de las acciones, le importa qué tan grande es el dividendo y si el dividendo es más alto de lo que era en su historia, etcétera. Crea apuestas que son más diversas dentro del mundo de Managed Futures, de futuros. Y cuando tienes más apuestas idiosincráticas dentro de una estrategia, tienes de saber una línea que es mucho más consistente. Ahora, cuando todo se va al diablo, tiende a ser igual de consistente. Hemos visto que en las caídas del 2008, 2002 al 2003, COVID, hace un mes, cuando cayó el mercado de 6% en Japón, que está tan diversificado que no podemos decir con certidumbre si es que le va a ir bastante bien o bastante mal o neutro. La mayoría de veces termina siendo una de las tres y no tiene nada que ver con los mercados tradicionales. Entonces, no tiene ese nivel de protección agresivo en las semanas de las caídas bruscas que te da Trend, pero tampoco agrega mucho a la caída de las estrategias tradicionales. Es más, como te digo, bastantes veces te da un poquito de apoyo, pero no al mismo nivel que Trend, ¿no? Entonces tiene su lugar, pero no es el mismo lugar que Trend. Y al agregarle esto, simplemente estás creando las chances, hablando de return stacking, lo que quieres ver, lo que estás haciendo, lo que estás poniendo por encima de tu portafolio. En realidad lo que quieres saber es que más años que menos vas a crear un stack positivo. Entonces, mientras más estrategias que tienes confianza que van a hacer retornos positivos, que se mueven diferentes, tengas en ese stack, vas a tener más años positivos, simplemente por la ley de diversificación. Entonces, por eso es que hemos podido convencer y nos ha ido relativamente bien el decirle a la gente, Trend es bueno,
Trend y carry es mejor. Es más confiable, lo que es menos explosivo. Entonces, Trend te da ese rendimiento muy, muy explosivo en el momento de crisis, pero tampoco en todas las crisis, ¿no? Porque tiene que ser una crisis en la que también tengas, por algún lado, ese disparo de realmente tendencias que se disparan de forma que las puedas capturar. Lo que observaba yo en los backtests es que carry es más constante, entonces está ahí, te da esa base de apoyo, pero no hace esos movimientos tan bruscos. Pero claro, porque recordemos que cuando decimos que añadimos un nuevo diversificador, o sea, cada vez el baremo es más complicado porque necesitamos algo que no solo diversifique frente a las otras estrategias que has incorporado, también tiene que diversificar contra lo que ya tenías al principio. Entonces, ahora ya necesitaríamos algo que tuviera una correlación razonablemente baja con acciones, con bonos, con oro, con trend, con carry, ¿no? Y entonces, pues eso, cada uno de esos pasos se vuelve más difícil. Otra cosa que se me ocurría ahora mientras estabas explicando es que no sé si de todas incluso, incluyendo bonos, incluyendo acciones, carry es el que menos apuestas concentradas tiene siempre, porque yo pienso en un índice global de renta variable, en realidad sí, están todas las compañías, están todas las geografías, pero suele haber una gran concentración en algún área geográfica, ahora mismo es Estados Unidos, en muchos momentos hay una gran concentración en un sector en concreto, y eso lo estamos viendo ahora con las principales 10 compañías que son las que realmente determinan lo que hace el índice. No sé si cuando pones la lupa, carry también rompe un poco esto y también eso explica por qué no tiene esos movimientos tan extremos, ¿no? Porque es el que menos apuestas, es el más diversificado realmente internamente de los. Es la vaina más diversificada que la mayoría de gente que lo usa va a tener en su portafolio siempre. O sea, piénsalo. Cuando la mayoría de portafolios hoy día son 60-40. 60 renta variable, 40 renta fija. Ese 60 tiende a ser doméstico. Se llama el home country bias, ¿no? Entonces, tienes renta variable dentro de tu país local, un poquito de dólares en países internacionales o compañías internacionales, y todo es renta variable. Esa renta variable le va a ir bien cuando el mercado hay alta liquidez, cuando hay bajos intereses, el tasa de interés y cuando hay crecimiento. Los bonos terminan siendo igual, domésticos la mayoría, 100% domésticos por normalmente temas de impuestos. Y entonces tienes menos diversificación. Y de ahí lo comparas con carry, que tiene todos los índices mundiales, todos los bonos mundiales, tiene todas las monedas que puedas comprar y tienes todos los commodities que puedas adquirir. O sea, simplemente por el poder tomar decisiones en tantos diferentes mercados, ya vas a crear por la ley de diversificación un retorno más tranquilo. Y súmale aún eso, cómo estás eligiendo qué comprar long y short, la manera que diversifica eso es naturalmente más diversificado, digamos que trend, que simplemente está buscando tendencias y siempre solamente hay 2 o 3 tendencias a la vez versus que siempre hay bastante diversificación en los dividendos que existen. Entonces, para mí, esa es una estrategia que muy poca gente lo ha visto antes. Las instituciones la han estado usando desde que yo conozco las instituciones de cómo invierten, pero creo que al traerlo al mercado y explicarlo de la manera que lo estamos explicando, la gente está entendiendo. Esto es más como lo que yo siempre he hecho en equities, pero lo estoy haciendo en todo. Los datos, o sea, nosotros hemos estado haciendo esto en vivo desde el 2017, aproximadamente mediados de 2017. Y efectivamente es la línea más estable de todo nuestro rostro. Claro, cuando explicamos return stacking y hacemos esa primera descripción que hemos hecho, ahora hemos explicado las piezas, hemos hablado de todo terreno. Como decías, la pregunta que suele venir después es, bueno, pero ¿y exactamente esto cómo se hace? O sea, ¿cómo consigues ese apalancamiento? Y de ahí todas las principales dudas o preguntas que hemos ido contestando en otros capítulos, pero que ahora vamos a intentar compactar en estos 20 minutos. La primera es, oye, pero entonces estáis pidiendo prestado dinero. ¿Cómo hacéis esto? ¿Estás pidiendo prestado a alguien? Y la derivada de esto, ¿puedo acabar perdiendo más de lo que he invertido? Mira, la primera pregunta, la última pregunta es si puedes perder más de lo que has invertido. No, porque cuando estás comprando dentro de un fondo hay ciertas leyes que simplemente no te dejan perder más de lo que invertiste. Entonces, pongamos eso al lado. En términos de cuál es la mecánica en la cual uno puede poner un retorno por encima de otro retorno, efectivamente, si lo hacemos de manera básica, de una manera que lo harías tradicionalmente, sí, estás pidiendo prestado a alguien para poder usar esa plata prestada y comprar más cosas.
Entonces, ¿cómo lo harías tradicionalmente si no existieran el mercado de futuros y tienes un portafolio del S&P 500? Le vas al banco y le dices, mira, tengo este portafolio de $100,000. Necesito que me prestes $100,000 más porque quiero invertir en otra cosa que tiene baja diversificación. Si llegas a convencer a ese banco que te preste la plata, efectivamente está pidiendo prestado 100,000, vas a agarrar esos 100,000, vas a ir, llamar a Resolve Asset Management o a llamar a Rafa y decir, quiero solamente carry. Puedes comprar esa estrategia. Entonces ahora tienes un portafolio del S&P 500, tienes un portafolio de carry, pero también tienes un banco que te está cobrando interés día a día. Y de eso se va sumando. Entonces, cuando pones esas tres piezas juntas, tienes el retorno del S&P 500, tienes el retorno que Rafa te va a dar en carry, y después tienes el retorno negativo que te está cobrando el banco. Al final del año, si el S&P 500 hizo 10, carry hizo 5 y tu préstamo te costó 2, tienes un retorno total de 13%, 3% más de que si no hubieras hecho esa transacción, ¿no? Ese es exactamente lo que es return stacking. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos ir al banco y decirle, oye, préstame, sin que te digan, te presto, pero te voy a cobrar 20% al año, porque eres una persona individual? No tengo control de tu portafolio, no sé lo que está pasando y no tengo la capacidad de sacar la plata cuando lo necesito. Entonces, no es algo que una persona individual la puede hacer. Hace años, antes de que existían los futuros, una compañía podía hacer eso, ir a varios bancos y que ellos compiten en la tasa de interés que te iban a cobrar y te llevas con el banco o una serie de bancos que te dan las tasas más bajas, ¿no? Mientras que fue evolucionando el tema, el mundo financiero se empezó a dar cuenta que en vez de tener que hacer, voy al banco, firmo documentos, saco préstamo, transfiero la plata, etcétera, etcétera, el mundo de finanzas dijo, ¿por qué no hacemos todo esto en una? O sea, si al final lo que quiero darte es ese 3% por encima de tu 10%, si eso es lo único que quieres, ¿por qué no hacemos un contrato entre yo y otra persona que te digo, si es que de acá a un año Carry hizo 3%, o digamos, empecemos con lo de, quieres comprar bonos hizo 3%, yo te debo $3, 3%. Te debo, en el caso de $100,000, te debo $3,000. Y es más, cada día vamos a marcar el cambio de lo que te debería y en cualquier momento podemos cerrar esa transacción. Es decir, quiero cerrarlo, me debes 1,200, pásame los 1,200. ¿Ya? Entonces, esa idea de tener un contrato con otra persona es lo que empezó el tema de futuros. Y esto empezó en los países, el Ottoman Empire. El Imperio Otomano, sí que esto es más viejo que viejo. El origen de esto es, bueno, en la propia industria o en el mundo de la agricultura para cubrirte de los vaivenes de precios. Es, oye, yo no quiero asumir el riesgo del vaivén de precio. En el otro lado aparece otra persona que dice, oye, sí, a mí sí que me interesa asumir este riesgo y entonces hacemos esa transacción en la que yo me cubro y tú asumes el riesgo y entonces liquidamos. Y así es como nace el contrato de futuros. Es que aprovecho para contestar otra de las preguntas que suelen hacernos. Oye, pero ¿y qué pasa si la otra persona con la que yo tengo el contrato entonces de repente quiere liquidar antes? Y es como, no, hombre, es que esto ha evolucionado también. Ahora hay un mercado de futuros. Tú no estás realmente en un contrato, nosotros siempre lo explicamos así para simplificarlo y que todo el mundo lo entienda. Pero realmente tú no tienes un contrato con otra persona con nombre y apellidos. Tienes un contrato en un mercado que tiene liquidez, que tiene esos market makers, el equivalente en los mercados de ETFs o de renta variable que también conocerán, en el que tú realmente tampoco estás operando contra otro siempre. Hay alguien que está proporcionando liquidez, hay una serie de garantías para que todo esto esté funcionando, hay seguros, está todo cubierto y no fallan, ¿no? O sea, tú no compras un futuro y de repente viene alguien y te obliga a cancelarlo. Esto no. Claro. Y es miles de participantes que el mercado suma, que esta es toda la gente que quiere comprar largo café, esta es toda la gente que quiere comprar corto café, ya vamos a ponerlos juntos y el mercado, el clearing house, al juntarlos, al poner los que quieren comprar, los que quieren vender, se crea un precio que es el balance de precios y ese es el precio del café en ese momento, dado la demanda y la oferta. Entonces es realmente un mercado. Y si uno de esos miles se queda sin plata y no te puede pagar, oye, ha cambiado, me debes $500 hoy día, va a ser reemplazado por otro tipo en el mercado. Y después el mismo mecanismo tiene seguros para cubrir esa pérdida, tiene la capacidad de ir a esa persona o a esa compañía normalmente para decirle, oye, ya, ¿cuándo me vas a poder pagar lo que me debes? Y simplemente este tipo de cosas pasan rara vez, ¿no? Y hay muchas, podemos sentarnos en detalles cómo hacen para asegurarse que siempre haya suficiente plata en las cuentas para que día a día esto se reconcilie.
y que no hayan problemas, ¿no? Pero básicamente estamos agarrando todo ese proceso inicial de tener que ir a los bancos, tener que tener un precio que es individual, sería lo que a mí el banco me estaría dispuesto a prestar. Cuando metes todo el mecanismo dentro de un mercado súper líquido, el precio que te da el futuro, si yo me quiero comprar un futuro largo del S&P 500, es ese precio del mercado menos el costo de financiamiento que una compañía de las más grandes le daría al banco. Entonces, estamos hablando del precio más bajo que podías conseguir en un banco como individual, si es que quieres comprar un futuro, ¿no? Entonces, eso llega al siguiente punto, que es el futuro. Cuando estamos hablando de que queremos comprar oro en futuros o queremos comprar el S&P 500 en futuros, no te está dando el retorno completo del índice. Si tú compras un futuro del S&P 500 por un año y el S&P 500 hace 10%, y si tú compras las 500 compañías del S&P 500, el que tiene las 500 compañías te va a hacer el retorno de las compañías más la tasa de interés. Ese es el retorno. Si tú chequeas el retorno del futuro durante ese año, va a ser el retorno del S&P 500 menos la tasa de interés más baja que puedes conseguir. Entonces, cuando tú inviertes en futuros, estás invirtiendo lo que llamamos el retorno en exceso de efectivo. Y eso es lo que hacemos, lo que compramos o vendemos corto, ¿no? Y si estamos haciendo return stacking de oro, estamos haciendo return stacking de el exceso encima de efectivo, ¿no? Ya está implementado naturalmente por el mercado a los precios más bajos de financiamiento que puedas tener. Esa es la magia de futuros. Eso es muy importante, lo voy a recalcar. No le tienes que pagar a nadie porque ya está incluido en el precio. O sea, el precio que tú obtienes ya incluye el coste de financiación. Por eso cuando nosotros hacemos estas simulaciones, las hacemos claro, estamos buscando líneas, estamos buscando estrategias que veamos que por encima del coste de financiación ya nos han dado un retorno positivo. Entonces, eso es una cosa. Y luego la otra, que es, oye, esto realmente cómo funciona, es que cuando tú quieres esos 100.000 euros de exposición al SP500, tú no tienes que poner 100.000 euros para comprar SP500 si lo haces con futuros. Si lo haces con un ETF o lo haces con un fondo indexado, sí, tienes que gastarte los 100.000 euros y ahora tienes el valor de hoy en participaciones de ese fondo de inversión. Con futuros tú estás poniendo un porcentaje, digamos que es un 10%, eso es lo que te da el derecho a ese futuro y el stacking lo haces con, oye, ¿qué hacemos con el 90? O sea, esos 90.000 restantes, ¿qué hacemos con esto? Claro, si lo invertimos en algo que nos da la tasa de interés libre, entonces sí que tendríamos con futuros el resultado del SP500. Y aquí es donde aparece Portavola Alfa, aparece PIMCO, aparecen otras casas a decir, bueno, espera, porque podemos hacer algo más eficiente con ese 90.000. Con return stacking lo que decimos es no, vamos a ir al extremo, vamos a buscar otra fuente de retornos que sea diversificadora para conseguir estos efectos de bonificación, de más retorno, sin aumentar el riesgo. Estás enseñando aquí una gráfica del SP500 versus el SP500 con futuros versus cash. Claro. O sea, básicamente lo que estoy mostrando acá es, si tú compras el ETF que te da el retorno del S&P 500, es la línea azul. Y la línea amarilla es el retorno si es que solamente te compras el futuro y te sigues comprando el mismo futuro cuando se expira del S&P 500. Y te das cuenta que es mucho más bajo que la línea azul. Y es porque solamente te está dando el retorno exceso. La línea negra es el retorno que te ha dado cash. Entonces, si lo pones juntos, si yo agarro un portafolio y compro, me da $100,000, agarro esos $100,000, me compro un futuro del S&P 500 y el resto de la plata la invierto en el banco para que me dé una buena tasa de interés, eso me va a dar el equivalente, básicamente, que comprarme el S&P 500, ¿no? Es el equivalente. En un caso te estás comprando 500 diferentes compañías, en el otro caso estás comprando el futuro, que te da la diferencia, menos el financiamiento, y después el resto de la plata la estás invirtiendo en efectivo. Return stacking, en vez de invertirlo en efectivo, está diciendo, ¿qué podemos invertir que nos da más que cash? De repente invertimos en renta fija que madura a 10 a 30 años. De repente invertimos en oro. De repente invertimos en carry, en tren, ¿no? Entonces estamos usando ese capital
no para querer replicar el mismo retorno que el S&P, sino de hacer mejor retornos que el S&P. Y eso es lo que es return stacking. Y eso es importante entender cómo es que funciona el financiamiento para return stacking. Esto cuando la gente le decimos que lleva mucho tiempo inventado, pero a la vez es nuevo, esto genera un poco de confusión, ¿no? Yo creo que también con Return Stacking, cuando empezasteis con este proyecto, fuisteis como los primeros en ser muy explícitos con lo que estabais haciendo, porque esto, claro, tú lo podías estar haciendo y el otro día comentabas un ejemplo, ¿no? De un fondo de gestión de bonos que hacía justo lo contrario, invertía en bonos y luego obtenía el retorno con futuros, con ese 10% del SP500 encima de los bonos. ¿Qué pasa? Que lo hacía mejor que cualquier otra cartera que solo hacía bonos, porque estaba haciendo un stack de SP500 encima de su estrategia activa, ¿no? No es cualquier compañía, es PIMCO. Lo ha estado haciendo por 30 años y PIMCO es conocido, muy conocido por ser genios en invertir en renta fija, pero a alguien se le ocurrió decir, ya, pero si tenemos una categoría en Morningstar, ¿cómo hacemos para ganarle esa categoría más consistentemente? ¿Por qué no agarramos y invertimos en la renta fija que nos gusta, que es renta fija entre 20 y 30 años de maduración, más compramos un futuro del S&P 500 por otro 100%? Y como nadie habló del tema, nadie sabía nada, eso entra a la categoría de renta fija en Morningstar, pasan 5 años y es el mejor fondo a través de los 5 años y por lejos le ha ganado. ¿Por qué? Porque la mayoría del retorno vino del S&P 500, no de los bonos. Cualquier persona que quiere verlo, el ticker es PSLDX, se llama PIMCO Stock Plus Long Duration. Creo que si lo buscas, lo han estado haciendo desde los finales de los 80. Y no me acuerdo los números exactamente, pero básicamente desde el 2017 a hoy, el fondo hizo 13%. El S&P 500 hizo aproximadamente 10%. La parte de renta fija hizo 3%. Y el costo de financiamiento fue aproximadamente 0.8%. Sumas esas tres cosas y te da el retorno de este fondo. Entonces no tenemos que tratar de imaginarnos, ojalá que funcione, tengo que ver si es que funciona esta idea. Ha estado funcionando institucionalmente desde antes de que yo entre en el negocio, y este fondo lo puedes ver tú con tus propios ojos, hacer la suma tú mismo y te das cuenta que ha estado existiendo de una manera líquida, con un fondo mutuo que te da los precios diarios, efectivamente por un par de décadas, ¿no? Entonces no es nada nuevo. Es nuevo, ese fondo solamente está abierto para instituciones, ¿no? Recién ahora con los ETFs que están abiertos a cualquier persona, a cualquier precio. O sea, realmente con ciertos broker dealers ahora puedes comprarte una acción fraccional y puedes hacer un portafolio todoterreno por $3 si quieres, ¿no? Sí, sí. De repente en Europa no todavía, pero en Estados Unidos de hecho que sí. Ya lo conseguiremos, pero por ahora no. Pues mira, aprovechando que sacas este tema de acciones, bonos, una de las preguntas que nos suelen hacer mucho también, una vez ya lo entiendes, ya, vale, he entendido cómo funciona, he entendido que con esos 100.000 estoy haciendo dos apuestas diferentes. Está claro que cuando es cartera todoterreno son muchas apuestas diferentes, pero aún así ya vimos en 2022 que hay algunos eventos o algunos escenarios de crisis de liquidez en los que todos los activos tradicionales caen a la vez. Entonces, claro, aunque no vaya a deberle dinero a nadie, ¿no? Aunque no pueda perder más de lo que he invertido, ¿qué pasa si todas las piezas que conforman mi cartera, o más sencillamente, si una pieza más el stack o la capa de rentabilidad que tengo por encima caen a la vez? Esta es la pregunta que yo creo que a mí más me hacen, ¿no? Cuando ya lo han entendido todo, oye, pero ¿qué pasa si todo cae? Y claro, lo que pasa si todo cae, esto hay una explicación rápida y luego una explicación profunda. La rápida es muy sencillo. Si las dos piezas caen a la vez, tu cartera cae más de lo que hubiera caído si no tienes ese stack. No hay vuelta de hoja. Y aviso, esto va a pasar muchas veces, porque los activos, cuando decimos que tienen baja correlación, no quiere decir que tienen correlación negativa perfecta. O sea, no siempre uno sube cuando el otro baja y el otro baja cuando el otro sube. Va a ocurrir muchas veces que los dos activos caen, también te va a pasar muchas veces que los dos activos suben. Y en esos momentos vas a ver movimientos bruscos. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando hablamos de hacer return stacking, estamos repitiendo todo el rato esta idea de que no hacemos la misma apuesta. O sea, no es SP500 más SP500. Es
S&P 500 más bonos, más oro, más trend, más carry. Y estamos insistiendo todo el tiempo en que hay un motivo económico, que hay un motivo racional de funcionamiento de mercados por el cual estas piezas a medio y largo plazo se tienen que comportar de forma diferente. Hay motivos que son muy sencillos de entender de por qué a medio y largo plazo hay momentos en los que la gente venderá sus acciones y comprará bonos, o comprará oro y venderá otra cosa. ¿Por qué Trend funciona? Como decíamos, cuando hay grandes tendencias, Trend funciona. No puede no funcionar porque sigue las tendencias. Estructuralmente va a tener que hacer. Exacto, hay momentos en los que no hay discusión. Esto va a ocurrir y o sea, digamos que lo que no sabemos es lo que va a ocurrir, pero que hay una serie de cosas que funcionan mejor y peor en cada uno de los escenarios que pueden ocurrir, esto no es discutible, esto sencillamente es así, es previsible. Lo que estamos nosotros jugando siempre es a que a medio o largo plazo estos efectos de diversificación son tan fuertes que van a conseguir que obtengamos esa rentabilidad extra sin aumentar el riesgo. Ahora, a corto plazo pueden pasar muchas cosas. Y lo que esperamos, y esto se ve mucho también en la cartera todoterreno, es como esa idea, comentábamos en el podcast 9.0, no en el 9.5, comentábamos esa frase de Corey Hobstein de el riesgo ni se crea ni se destruye, se transforma. Nosotros estamos siempre buscando reducir los riesgos que realmente importan, como por ejemplo tener una caída de un 50 o un 60%, evitar esa caída que realmente te puede tumbar el portfolio, no es deseable. Entonces yo quiero no tener eso, a cambio tengo movimientos más bruscos en el día a día. Un ejemplo que siempre pones, Rod, y que hemos comentado en otros capítulos, el S&P 500 tiene una volatilidad de 20 aproximadamente. ¿Cuándo te da 20? Prácticamente nunca te da 20. Te da 7, 8, 9, en esos momentos en los que parece que aquí no hay riesgo, no paramos de ganar, de repente llega el momento de la verdad y te da 40. Y claro, la media es 20, pero 20 no te lo está dando prácticamente nunca. Nosotros cuando nos movemos hacia estas carteras todoterreno, y en menor término, pero también con cualquier combinación de stacking, estás haciendo una cartera que va a tener una volatilidad de 20 más constantemente. Por lo tanto, esos movimientos bruscos arriba y abajo los vas a ver más frecuentemente. Por ejemplo, que me gusta dar mucho a mí es el del S&P 500. Siempre habréis escuchado, si escucháis a gente hablar de inversiones y renta variable, bueno, sí, el S&P 500 una vez cada ciclo tiene esa caída dura, pero luego todos los años también suele tener una caída de un 10%. Y eso es una oportunidad de compra porque, claro, la mayoría de veces ese 10% no se convierte en 50 y entonces es una oportunidad. Si tú crearas una cartera todoterreno con return stacking que tuviera una volatilidad parecida a la del S&P 500, no tendrías esa caída del 50%, a cambio tendrías más caídas de 10%. A lo largo de un año quizá tienes 3, 4 caídas de un 10%. Caídas con recuperaciones. Ese es el trade que estamos haciendo, ¿no? Siempre es esa idea de estar muy bien y de repente fatal versus estar todo el rato un poco incómodo. Con un matiz que no es qué es lo que tú prefieres. No es como, oye, ¿tú prefieres muy bien y luego fatal o prefieres estar todo el rato incómodo? Es que estar un poco incómodo todo el rato es matemáticamente mejor que estar muy bien y luego muy mal, porque hay asimetría entre las pérdidas y las ganancias. Cuando yo todo el rato pierdo un 10, solo necesito un 11 para recuperarme y es muy fácil hacer 4 o 5 recuperaciones de menos 10 más 11, pero cuando pierdo un 50, necesito un 100 para recuperarme. Es como, ¿qué preferiría una persona a largo plazo? Tener 3 o 4 resfriadas al año, un poco incómodo, pero no te puedes ir a trabajar, puedes continuar tu día, o sea, te sientes un poco mal, no es lo mejor del mundo, pero bueno, vas avanzando. A tener 0 resfríos y después que te dé el peor caso de COVID y con COVID largo para remate, o sea, porque toma harto tiempo recuperarte de eso. Digamos, te da un COVID de 2 meses brutales y después te toma un año regresar a lo normal. ¿Qué preferiría la mayoría de gente? Bueno, ahorita creo que la mayoría de gente está prefiriendo el S&P 500, entonces de repente la gente prefiere el COVID. Pero yo prefiero resfríos a cada año sin tener que nunca preocuparme de un COVID brutal que casi me mata y que me toma un año, año y medio recuperarme, ¿no? Esa es la diferencia. Y al final se suma, la cantidad de enfermedad se suma igual, pero uno te lo está dando un poco cada año versus todo el dolor en un solo momento en el cual de repente estás listo para tirar la toalla, ¿no?
El otro día hablaba con un inversor y le estaba explicando esto mismo y él me dijo, claro, porque si haces la integral, el área bajo la curva, y dije, wow, espera, esto no me lo esperaba. No me esperaba que alguien me entendiera esto a nivel matemático, pero sí, efectivamente, la cantidad de riesgo asumido, si lo medimos en área, ¿no? En espacio de sufrimiento, es lo mismo. Lo que pasa es que es mucho mejor tenerlo en pequeñas dosis que sufrirlo todo de golpe, porque las recuperaciones cuestan mucho y son muy difíciles y claro, estás haciendo una apuesta muy, muy fuerte a que no te va a pasar a ti, que vas a tener suerte y en el periodo en el que tú estás invertido no te va a pasar, y que si te pasa, además, te vas a recuperar razonablemente rápido, que claro, pues también habría que verlo, ¿no? Si luego eres capaz de recuperarte en tu vida, que igual no te da tiempo. La partida está limitada, como decíamos también en la grabación que nunca será escuchada. Somos personas, no somos instituciones. Hay un amigo mío que dice, no eres una secuoya. Sí, las secuoyas viven cientos de años, pero es que tú eres un humano, lamentablemente. Entonces tú no vas a poder estar invertido en periodos de 100 años o 200 años. Y esto siempre lo dice cuando sale esta gráfica del libro famoso de, creo que es el de Siegel, de Stocks for the Long Run, y sale esto, una gráfica de 100 años de distintos activos. Y es como, claro, en una gráfica de 100 años, ¿sabes? Escala logarítmica y te lo rotulo un poco gordo, pues así no se ve nada. Claro, ahí cualquiera de esos COVID prolongado parece una broma, pero hay que vivirlo, hay que vivir ese tramo. Sí, mira, y pensando en otras metáforas, ¿no? Es la idea de que tú puedes elegir, digamos, hablamos que el agua sea la cantidad de riesgo que estés dispuesto a tomar en tu vida. ¿Ah? Tú puedes elegir el tamaño del tanque de agua con el cual vas a tener que lidiar. Y tienes dos maneras de hacerlo. Tienes una manera es que te cae un poquito de lluvia de ese tanque de agua y te hace un poco incómodo año tras año. O tienes cero lluvia y de vez en cuando eres un charco que crea un tsunami que te tumba, casi te ahogas, ¿no? Y después ya te paras. Pero te bajaste mitad del tanque en una versus bajarte mitad del tanque a través de 10 años, ¿no? Y entonces esa es la idea. Y después la idea ahora es, tú puedes elegir cuál va a ser el tamaño de tu tanque en tu vida. Eso estamos hablando ahora de términos de riesgo, ¿no? Realmente con return stacking y todo terreno, tú puedes elegir cuánta volatilidad estás dispuesto a tomar durante toda tu vida y eso vas a distribuirlo a través de los años de inversión. Es decir, puedes elegir un portafolio de volatilidad promedia de 6%, de 9%, de 15%, de 20%, y eso va a definir cuánta lluvia te va a caer cada año y qué tan fuerte va a ser la caída de tus portafolios. O sea, realmente puedes, cuando estás haciendo ese tipo de estrategia, puedes elegir. Entonces, esa es otra manera de pensarlo, ¿no? No solamente estás eligiendo cuántas veces está cayendo fuerte el agua, sino cuánto tiempo quiere estar mojado. Y hay gente que tiene una personalidad que puede tomar un tanque tremendo y ese tanque grande tiene la oportunidad de darte retornos más altos de lo que te daría un tanque más pequeño. Bueno, eso y además, aunque a nosotros no nos guste tanto, puedes hacer solo un poquito de return stacking sobre una cartera que sea más cíclica. Nosotros, si me preguntas, siempre te voy a decir que todoterreno es mejor, pero también puedes crear una cartera con más renta variable, más enfocada al ciclo económico y encima incorporar estas piezas de stacking, ¿no? Y esto va un poco también alineado con lo que comentaba yo al principio, ¿no? Si tú coges renta variable y le sumas renta fija, le colocas renta fija por encima, no le haces hueco a la renta fija, porque si le haces hueco a la renta fija, lo que pasa es que dividimos, ¿no? O sea, si esto tiene una rentabilidad de 10 y el otro de 5, pues nos vamos a quedar más o menos por la mitad y la volatilidad va a bajar. Pero si se lo pongo por encima, lo que observamos es que ahora tengo la rentabilidad de la renta variable más la rentabilidad de la renta fija menos el coste de financiación y una volatilidad muy parecida a la de la renta variable. Y esto ocurre si lo haces con oro, si lo haces con trend, si lo haces con carry, es decir, que acciones más oro, esto sí que es un poquito más volátil, con un drawdown también muy parecido, un poquito más en este caso, porque el oro también es un activo más volátil que la renta fija. Si lo haces con trend y con carry, también son resultados muy similares, ¿no? Yo consigo rentabilidad del activo 1, rentabilidad del activo 2 menos el coste, con una volatilidad muy similar y con una pérdida máxima muy similar. Entonces ahí, cuando esto lo llevamos encima a todo terreno, pues es encontrar cuáles son los pesos que nos dan verdadero equilibrio entre todas estas piezas para que sepamos que cualquiera de ellas tiene la capacidad de mover la cartera y compensar las pérdidas del resto, ¿no? Es la misma idea de cartera permanente de Harry Brown,
solo que le hemos dado una vuelta de tuerca y además ahora somos capaces de poner esa cartera al nivel de riesgo que tú quieras asumir y no que tú te tengas que adaptar al nivel de riesgo que te da la cartera estándar. Pues bueno, Rod, llevamos más o menos una hora. No quería irme sin comentar también esa anécdota sobre los bañadores mágicos que te conté en el último podcast, porque yo siempre estoy insistiendo últimamente en que esto sencillamente es una forma más eficiente de usar tu capital y que una vez hay una forma más eficiente de hacer algo, no tiene sentido que no lo hagas. También va un poco en línea con esta idea de, oye, pero el return stacking parece como hacer trampa, ¿no? Y la anécdota es que en mediados de los 2000 empezamos a ser capaces de hacer tejidos de poliuretano y de otros materiales. Y te contaba que muchas marcas de bañadores empezaron a crear bañadores con estos materiales. Una de sus propiedades es que prácticamente repelen el agua. En el momento en el que se dieron cuenta de que esto repelía el agua, empezaron a coger a los nadadores y decir, bueno, mira, en vez de ponerte un bañador que te cubre solo tus partes íntimas, vamos a hacer que te cubra el cuerpo entero, porque claro, esto es mucho más eficiente en el agua que simplemente que tú nades desnudo. Y entonces ya empezaron a decir, bueno, y encima vamos a hacer que el bañador te quede un poco pequeño porque también resulta que esto se adapta a tu cuerpo, entonces te comprime, elimina las arrugas, entonces te deslizas mucho más rápido. El resultado es que al aparecer esta manera más eficiente de meterte en el agua, en las Olimpiadas de Beijing en 2008 y en el siguiente Mundial de Natación se batieron prácticamente todos los récords de natación sin que realmente ningún nadador fuera sustancialmente más rápido que hace un año. Simplemente había una mejor manera de entrar en el agua. ¿Qué ocurrió? Que el comité o la Federación Internacional de Natación o algo así prohibió los bañadores y por eso ahora si ves las Olimpiadas de este verano, todos los nadadores llevan pues simplemente un bañador como los de toda la vida, porque aquello les pareció como hacer trampa, ¿no? Y yo lo que decía es, bueno, aquí, por suerte, primero, no dan ninguna medalla más al que no aprovecha todas las herramientas y segundo, nadie te puede prohibir utilizar una forma más eficiente de entrar en los mercados. Entonces, yo creo que esto, insisto mucho en esta idea de que nosotros estamos dando mucho esta batalla de la idea, de explicarlo, de comunicarlo y de educar a la gente, pero me parece que es que sencillamente en unos años todo el mundo estará usando como mínimo un 20, 30, 40% de esto, porque es que no hay ningún motivo por el cual no lo tengas que utilizar. Nosotros nos vamos a todo terreno, que ya requiere también pasar por varios aros y que ya es una manera de entender la inversión, pero el concepto de return stacking y las otras formas que habrá de llamarlo de seguro, es que sencillamente es una mejor forma de hacer esto. No hay vuelta atrás. Y una vez está, otra de las analogías que usamos mucho, pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Una vez te la has tomado, ya no puedes no verlo. Ahora, si preferís escuchar el podcast, iros a casa, tomaros la pastilla azul y hacer como que esto no existe, tampoco pasa nada. Vosotros podéis seguir ese camino. Nosotros seguiremos aquí y el mes que viene volveremos con otro episodio. Si hay gente nueva acá y piensa que esto es de repente hemos tirado demasiada información y es un poco complicado, muchas veces, como dice, creo que uno de Winston Churchill decía que la mayoría de hombres encuentran la verdad y se limpian como si nada hubiera pasado, siguen caminando, ¿no? Algo por el estilo. La mayoría de gente ve algo muy complicado, no quiero, sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero si tomas el tiempo, un poquito de tiempo, no toma mucho, en realmente entender cómo funciona esto y la ventaja que tienes y te das cuenta que tienes una vida de inversión, una chance para hacer lo correcto, una chance para maximizar tus retornos y minimizar tu riesgo y ves tus opciones. O sea, para nosotros creo que es estos últimos años que nos ha dado la oportunidad de darle esto al mercado retail. Es una oportunidad que no ha existido nunca y la gente debería por lo menos dar un poco de tiempo al tema para que lo entiendan bien y tomen la pastilla roja eventualmente. No les va a quedar otra. Y cerramos con esto, yo creo que algo estamos haciendo bien, porque fíjate que me he dado cuenta que ha habido un poco de cambio de tendencia en conversaciones cuando los asesores me piden que hable con algún inversor potencial para explicar alguna cosa. Las primeras conversaciones eran mucho de explicarlo, o sea, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué es importante? Ahora ya hemos creado tanto contenido, hay tantos vídeos, hay tantos artículos, que ya la conversación es que le asegure a la persona que lo ha entendido bien, porque como que lo ha entendido y necesita que yo le diga, sí, efectivamente es así, porque no se lo creen, ¿sabes? Como que necesitan que yo les diga,
Sí, lo has entendido. Has entendido los riesgos, has entendido las ventajas. Es así, ya está. Otra gran diferencia entre lo que es invertir de una manera inteligente en el pasado y una manera inteligente hoy, es que en el pasado, para invertir inteligentemente, mucha gente, incluyendo a Resolve, cuando recién entramos, era, ¿y cómo hacen lo que hacen? No podemos decirte, o sea, no te voy a contar, o sea, te cuento y se va, ya no te puedo dar esa manera en la cual elegimos cómo comprar y cuándo comprar oro, no te lo doy y después todo el mundo lo usa y se va. En este tema de return stacking no hay un arbitrage que la gente puede entrar y destruir. Simplemente es fundamentalmente útil y todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Va a haber un mercado para esto y la realidad es que muy poca gente lo va a hacer. Entonces, no es que digamos un tema máximo en el cual todo se va a derrumbar. Esto es accesible a todos. Tenemos la oportunidad de educar con pleno detalle todos los pasos que tomamos para que esto funcione. Y eso creo que llega a un nivel de confianza versus el pasado, que es mi secreto y tienes que confiar en mí. Y si no te gusta, bueno, a otro lugar. Y es como eso que decías el otro día de alfa estructural. Me gustó ese concepto porque es diversificación estructural y esto es un alfa que es estructural. No es que haya una magia, es que simplemente de esta forma es más eficiente, el mismo tipo se tira a la piscina con este bañador nada más que sin este. No hay opción, ¿no? Claro, tú puedes comprarte tu casa con tu propio dinero. Puedes agarrar, sacar tu billete y comprarte tu casa. Pero de repente hay una manera más eficiente de usar mi capital. De repente le doy 20% al banco y el banco me presta los otros 80% y tengo un terreno. Solamente he usado 20% de mi capital y ahora tengo 80% para invertir en una cartera diversificada, todo terreno. Eso es más obvio, es más eficiente. O sea, ¿quién no haría eso versus la otra opción es, no, compra tu casa 100%? Hay gente que lo hace porque tiene cero riesgo, tiene cero necesidad de riesgo, gente que no puede, pero la gran mayoría de nosotros vemos la ventaja de sacar un poco, pedir prestado al banco para invertir en otras cosas que nos da una tasa de interés más alta, ¿no? O sea, tampoco no es tan fuera de lo común. Bueno, pues con eso acabamos el capítulo de hoy. Rod, muchas gracias por estar aquí y seguiremos dando la batalla en el mes que viene con ya el episodio 10 que esperamos grabar de una esta vez. Buenísimo. Y esta vez sí lo grabamos, qué bueno. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta o quieres pasar de la teoría a la práctica, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast o visitar nuestra página web returnstackportfolios.es. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente.